Jonathan Serrano es embajador del Fondo La Mora, sommelier profesional y catador de pisco. Jonathan, muy buenas noches, bienvenido a OED y a través del canal 794 HD en Cable Más. ¿Por qué el vino peruano no está en las distintas vitrinas en el mundo? Buenas noches, estimada Milagros. Gracias primeramente por la invitación. Saludos a todos tus audiovidentes. Principalmente el vino peruano ha tenido un proceso bastante largo que hasta el día de hoy nos está costando restablecernos para poder, digamos, potenciarnos y adaptarnos o, por qué no, posicionarnos en algunas góndolas fuera de de nuestros espacios limítrofes. Es decir, hemos venido trayendo problemas tanto naturales como gestionados también por el hombre. Uno de ellos fue, lógicamente, en 1600, la erupción del volcán Huayna sepultó grandes hectáreas de viñedo. Si no fuera por eso, tal vez nuestra producción, nuestra antigüedad de viñedos hubiera sido de una importancia, ¿no? Destacable. Y luego ya últimamente la reforma agraria que también sucumbió grandes hectáreas de uva para poder cultivar el oro blanco, que se llamaba en ese entonces, ¿no? Que es el algodón. Creo que por esos detalles todavía nos está costando tomar ventaja y posicionarnos a nivel mundial. Claro está, hay bodegas muy grandes con un potencial económico importante que ya sus marcas están luciéndose, ¿no? Afuera del extranjero, estimada Milagros. ¿Marca de vinos peruanos? Marcas de vinos peruanos como la bodega Queirolo, por ejemplo, una bodega iqueña, ¿no? En base a su vino Sí, 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 Intipalca. sí, sí, sí. Ellos incluso están en vitrinas de Francia. Por ahí también Tabernero, pero principalmente esas dos bodegas, ¿no? Ah, caramba. Bueno, Así es. mm, la primera vez que viajé a Francia Ujú. y llegué a varios lugares, la verdad que no, mi ojo no estaba, digamos, tan experto para buscar y saber si es que el vino peruano está, pero en Francia, ¿no? O sea, es como, no sé, ir Una a, sola, una sola sí, etiqueta está ubicada en el site de Vin en Francia, de y Intipalca. solamente, es irónico, pero un solo país, únicamente. Hasta el momento, por lo que sé, así es, estimada Milagros. Es Wow, qué difícil, es buena, complicado. sí, qué buena respuesta sobre todo qué conocimiento que has desarrollado, porque la verdad que esto no era el propósito, pero ya digo, habiendo estado ahora, habiendo salido y habiendo visto la carta, yo la verdad que me quedo así, ¿qué te diré? No desazonada, pero digo, caramba, acá hay mucho para hacer, porque eso es lo interesante, que tenemos bastante para ofrecer, para desarrollar. Ahora, entonces, hemos estado produciendo vino. ¿Qué hace que un vino sea merecedor para estar en las vitrinas extranjeras? Bueno, principalmente creo que punto importante es el esquema de marketing, ¿no? La presentación de las etiquetas, la presentación del packing de la botella. Muchos países, bueno, si citamos los más cercanos, Argentina, Chile, creo que han desarrollado muchísimo en ese aspecto, ¿no? En torno a la imagen del producto en sí. En cuanto a la calidad, creo que es algo relativo, que va de acuerdo a cada país. Y cada país como cliente desarrolla un gusto o una aceptación totalmente distinta del vino que proviene de un determinado lugar. Es decir, podemos tener un Malbec en Argentina, un Malbec en Chile, que son uvas, un Malbec en Perú, todas van a tener un punto totalmente distinto, que es el perfil. Y esto lo Mm, van a lograr debido a su situación geográfica y a su factor importantísimo natural climatológico. Entonces, mediante esos gustos organolépticos que el consumidor de afuera va a tener, creo que sería un punto importante para tener una llegada, un alcance, ¿no? Hacia la mesa de un cliente extranjero, estimada Milagros. correcto. Y también uruguayo, porque Uruguay también Así está es. llegando con sus vinos al extranjero. Eh, digamos, yo recuerdo haber hecho entrevistas anteriormente, hace muchos años atrás, y primero ingresé sabiendo que no es vino o es pisco. Agua, agüita, agua, Está sí, bien, está bien, está agua, bien. Agua espirituosa. Está muy así bien. es. Entonces, había ciertas condiciones, reglas. Después, cuando ha ido pasando el tiempo y en las próximas entrevistas, ya se decía que esto se liberaba un poco porque dependía del paladar de cada persona. Eh,
A alguien le puede gustar más la vainilla, a otro le gusta más el sabor y el aroma de la madera, a otro le puede gustar más el ácido, etcétera. Ujú. ¿Cuál es la propiedad que distingue al vino? Porque sí hay. Y tú, por favor, Jonathan, como embajador del Fondo La Mora, que luego vamos a hablar de este fondo, dónde está y qué le hace de particular. ¿Cuáles son las condiciones, el ABC del vino? De acuerdo. Tenemos que considerar algo muy indispensable, saber que la uva o el vino nace en un viñedo. Eso es totalmente, esa es la primera letra del abecedario, si queremos entender. El vino nace en el viñedo porque en el viñedo se pule toda la fruta, se va moldando de acuerdo a las características naturales, tanto del suelo, tanto del clima, pero algo fundamental también que hay que recalcar es que la mano del hombre tiene que ver muchísimo porque el hombre es el que adapta la fruta al medio ambiente y ésta se siente como en casa y se puede desarrollar, puede evolucionar y puede desarrollar, valga la redundancia, distintas características de acuerdo a su entorno geográfico. Eso es como punto número uno. Punto número dos, ya tiene que ver todo el trabajo que se hace en la bodega por intermedio del enólogo, que es el encargado, digamos que es el artista, es el que da forma, el que expresa y potencia las características naturales de la uva y lo transforma, lógicamente, después de una fermentación en vino. Ya va a depender muchísimo del círculo de consumidores que va a tener o que va a terminar este vino. ¿No? Por ejemplo, hay consumidores que les gustan los vinos con mucho cuerpo, entonces habrá que ponerle un añejamiento en barricas de roble o vasijas de madera. De repente hay otro conjunto de consumidores que les gusta el vino joven, un vino con una esencia frutal bastante suave, muy práctico y muy amable de beber. Entonces son conceptos básicamente totalmente distintos, en el cual el enólogo como creador tiene que hacer el vino a gusto y paciencia de ese consumidor, ¿no? Porque ese es el mercado que le exige. Pero indudablemente que tiene que tener más cuerpo dependiendo, y eso es un poquito difícil, tal vez si lo expresamos solamente con palabras, pero a ver, cada uno en su casa puede hacer de repente la experiencia con mucha calma, ¿no? Porque eso se requiere calma hasta adecuar el paladar. Pero es distinto si voy a comer, a ver, pasta, a si voy a comer carne, incluso carne de res o carne de pescado. Entonces, si quiero acompañar y no quiero que opaque, es decir, no quiero disminuir o no quiero tapar, por decirlo de alguna manera, un sabor, entonces es verdad que se requiere o sería mejor, armoniza mejor un tipo de vino más que otro, más allá de que pueda gustar o no un determinado tipo de cepa o de uva. Así es, estamos hablando ya prácticamente de lo que es el maridaje en sí, ¿no? El maridaje es el conjunto armónico de sabores, colores y sensaciones táctiles que uno puede tener empezando desde el punto visual hasta en la boca. Ese conjunto de sabores, de aromas, de texturas entre un alimento sólido y un líquido en conjunción, en balance y equilibrio, se llama maridaje. Te puede gustar, no tampoco no te puede gustar. Eso va a ser muy subjetivo de cada persona. Mm. Para ello tenemos que seguir probando vino tras vino y vamos a encontrar un vino determinado que se va a adaptar a nuestro gusto, a nuestro paladar, a nuestra exigencia. Igual va a suceder con la carne, con el plato, con el estofado, con el ceviche. Ahora, regla muy importantísima, no protocolar, pero sí muy importante a tomar en cuenta. Siempre que tengo un vino suave de cuerpo ligero, una comida suave de cuerpo ligera. Si tengo un vino con mucho cuerpo, entonces amerita acompañarlo con un pedazo de carne, como mencionas, Milagros, ¿no? Algún estofado, un Claro. osobuco. Entonces, hay un juego paralelo, hay congruencia de texturas y también posiblemente de sabores y muchas sensaciones dáctiles en la boca. Eso es importantísimo. Claro. Solamente que yo sustraería de allí el tema del ceviche, ¿no? Porque el ceviche, eh, digamos, habitualmente comemos los peruanos, digo, comemos dependiendo, puede ser o bien acompañado con una chicha morada Uh -huh. o con una cerveza, ¿no? En realidad no lo tomamos con vino, ¿no? No tenemos esa, ¿no? Esa práctica. Pero a ver, Eso. tú eres embajador, Jonathan Serrano, tú eres embajador del Fondo La Mora. ¿Dónde está ubicado el Fondo La Mora y qué hace de particular la tierra, por ejemplo? ¿Cómo preparan la tierra para sembrar
digamos, la uva, el viñedo, la vid, mejor dicho, para tener un viñedo, y luego cuánto tarda para tener ya a tiempo y muy bien la cosecha. Perfecto. Mira, Milagros, en sí nosotros somos una bodega de filosofía de trabajo netamente artesanal, ¿no? Arraigamos la tradición de antaño y eso lo plasmamos hoy en la actualidad. Por ejemplo, el etiquetado a mano, el encorchado a mano también, y usando prácticas en viticultura bastante tradicionales, ¿no? Sobre todo usando el abono natural, derivado de algunos animales, etcétera. La bodega o como fundo estamos en el kilómetro de la 228 de la Panamericana Antigua, la Panamericana Sur Antigua, exactamente en el poblado de Casaya, en el distrito de Tupac Amaru, Tupac Amaru Inca. Pero las uvas o el viñedo que nosotros tenemos para poder extraer y hacer nuestra producción se encuentra en el Valle de Umay, en la carretera de los Conquistadores. Esto está en la misma provincia de Pisco, región Ica. En el fundo o en el viñedo tenemos uvas como Quebranta, que es la reina de todas las uvas pisqueras, aunque también se está usando muchísimo para hacer vinos rosados. La Italia también, que es una de las uvas muy explosivas en aromas, muy, notas muy cítricas, muy exquisitas. Moscatel y Torontel. Esas son las cuatro uvas que estamos trabajando actualmente y toda la producción en el campo, como te vuelvo a decir, se hace de una manera tradicional, si podemos decir también un poco ecológica, ¿no? Familiarizándonos un poco con el medio ambiente, no usando muchos aditivos químicos que en sí eso podrían atraer algunas enfermedades o podrían, digamos, quitar características bondadosas a la planta o a la vid o a la fruta. Esto es una bodega en la cual no solamente estamos elaborando vinos, sino también nuestro famoso destilado de uva con denominación de origen pisco. Estamos en la cuna donde nació la denominación de origen pisco. ¿De acuerdo, estimada Milagros? Correcto. ¿Hace cuánto tiempo que tiene cuánto tiempo de vida tiene este fundo? Fundo La A ver, Mora. Ernesto Chan, que es el propietario de la bodega, viene trabajando más de 25 años destilando mosto, haciendo pisco. Como tal, como vino, ya venimos haciendo ya hace aproximadamente 6 o 7 años y como todo todo lo que trajo la pandemia 2020-2021, el consumo de vino en Perú se ha potenciado. Entonces, eso nos inclina a nosotros y a muchos productores más también el seguir elaborando vino. En su mayoría se están haciendo muy novedosos vinos secos, es decir, vinos sin dulzor. Tradicionalmente el Perú es muy consumidor de vino semidulce o dulce, pero estamos Así dándole es. poco a poco, cautivando paladares en base a los vinos secos, y eso es muy, muy bueno. Eh, ¿Qué, cuando se menciona que el pisco, que no es el tema, pero ya que has presentado el pisco, Ujú. una digresión. Cuando se menciona que ostenta distintas medallas, se hace en base, esa selección, esa atribución se le da por qué y en dónde. Claro, las medallas o los concursos, digamos, son eventos en el cual se citan a profesionales, tanto del servicio como catadores experimentados también, en el cual vamos a verificar la calidad del producto esencialmente. Si este vino o este pisco cumplen con las medidas de calidad, digamos, un vino sin defecto, un pisco sin defecto, que tenga buen color, que tenga buen conjunto aromático, que sepa muy bien en boca y sobre todo algo que valora muchísimo el puntaje de cada vino, de cada pisco, es que la uva o las uvas usadas en un pisco o en un vino tienen que ser muy típicas de la variedad. Y es decir, reflejen mediante este conjunto aromático de sabores, o mejor dicho, el perfil característico de cada uva, refleje la identidad de su zona de producción. Es decir, que tenga semejanza del lugar donde ha provenido. Es decir, si de repente probamos un vino iqueño, este vino tiene que ser con sensaciones afrutadas muy interesantes y con un porcentaje de alcohol importante, porque hace mucho sol en Ica, ¿no? Principalmente la quebranta. Entonces tenemos que valorar, calificar, justificar muy bien la calidad de esa uva o de esas uvas para poder otorgarle
un puntaje que van de los 72 puntos, recuerdo, hasta los 100 puntos, ¿no? En base a un sistema protocolar de puntuación en ficha. ¿Los vinos también van a calificación? Sí. ¿Dónde Así es. principalmente? ¿Y qué se entrega? ¿Qué denominas? ¿Qué premios? A ver, los premios se basan principalmente en En el medallas, vino, ¿ah? Perdón. en el vino, así es. En el vino y el pisco es igual, ¿no? Por medio de distinciones en base a medallas, medallas de bronce, medallas de plata, medalla de oro y por ahí también medalla gran oro, que es el vino o el pisco que ha cumplido con grandes expectativas de calidad, sobrepasando los 90 puntos y casi llegando hasta los 100 puntos en puntuación general global que se encargan lógicamente, ¿no? Los jurados encargados de evaluar cada muestra o cada vino en mesa. Ujú. Y entonces, digo yo, nuestro vino peruano ha entrado ya en esta tabla de calificación importante. Internacionalmente sí. Justamente este año, en febrero o en marzo, vino una revista muy prestigiosa liderada por Patricio Tapia. La revista es Descorchado, es una revista de origen chilena. Bueno, Patricio es un experimentado que viaja por todo el mundo y en cada parte que va él selecciona los vinos, digamos, más destacados y en base a ello, con el equipo que él maneja, le da un puntaje. Y esta revista es mundialmente conocida, es muy importante en Latinoamérica. Hubo un grupo de productores, básicamente también artesanales, que brindaron muestras y botellas de vino para que esta persona, Patricio, pudiera calificar estos vinos y han obtenido grandes resultados este mismo año, el 2022. Entonces eso quiere decir que estamos por un buen camino, Milagros. Solamente falta paciencia, constancia nada más y creo que hay que ser muy convictos, ¿no? De lo que estamos buscando, que es el tema de la internalización un poco masiva. Correcto. Eh, el vino, ¿qué nombre tiene, por favor, en el caso de ustedes, proveniente del Fondo La Mora? La botella que tienes, la primera, por favor, que tiene, digamos, la etiqueta del vino, ¿no? Ajá. Este ¿Qué, es el qué vino nombre claro. tiene? Sí, ¿qué nombre tiene? Que Bueno, además la figura es muy... Sí. esta es la figura de una persona que se encargaba en el servicio antiguamente, época colonial, en el cual era el sirviente, ¿no? De uno de sus patrones hacendados, se le llamaba copero. Y Ernesto, en conmemoración o en homenaje a los sommeliers de hoy día, le puso el copero, porque esta persona era el encargado de servir la mesa en base al líquido o al vino y la comida de sus patrones. Entonces le puso el Ujú. copero, que es la figura que representa en esta etiqueta, se llama el copero de Casalla, porque la bodega o el fundo está en el caserío de Casaya, en Pisco. ¿Y qué cepa es esa? Este es un vino de uva quebranta, 100% uva Correcto, quebranta. ya. La segunda, La segunda es de un gran amigo que se llama Maelo Carpio o Ismael Carpio. Está ubicada en la zona de Los Aquijes, la bodega. Esto está ya en la misma región de Ica, en el cual se está ya. haciendo muy buena producción vitivinícola, ¿no? Entre vinos Ese es rosados, rosé. blancos, Ajá, rosado, de rosé. uva Malbec con Syrah. Muy interesante, muy ¿Y interesante. la otra? Y esta de acá es de una gran amiga que es Liz Rojas, es productora artesanal de la provincia de Pativilca, perdón, de Ya, Carretería, el distrito de Carretería en la provincia de correcto, Barranca. Quebranta rosado que está buenísimo también, seco, no es dulce. correcto. Todos son secos, ¿no? Todos son secos, como Los que mencionaste. tengo aquí son secos, en su mayoría son vinos sin dulzor alguno Pero, en la boca. pero el Fondo La Mora está trabajando solamente secos, ¿no? Solo secos, me mencionaste, ¿no? Tenemos, vino una línea pequeña de vinos semisecos que se llama Parra Encantada, en base a uva, digamos, quebranta con moscatel de Alejandría, rosado y una versión de vino blanco semidulce que es a base de moscatel de Alejandría con torontel. Un semidulce bien agradable. Ojo, si hay que tomarlo estos tipos de vinos con una presencia de temperatura baja, ¿no? 12, 10 grados centígrados está muy bien. Claro. Una curiosidad Uh que -huh. en algún momento digamos, me la aclararon. La botella, el envase, el fondo. ¿Por qué algunos tienen el fondo en el vino plano y otros tienen como hundido? ¿Por qué? Bueno, simplemente esto no hace referencia a la calidad del producto en sí. Esto
esta botella o esta cúpula, o le llamamos cúpula picada, o también tiene una forma cóncava, es para simplemente darle equilibrio a una botella sobre sobre una superficie plana. Ahora también poder sostener de buena manera y en equilibrio el peso de la botella. Simplemente eso, estimada Milagros, porque eso Correcto, de que mientras la cúpula sea más profunda o más honda, el vino es mejor, eso es totalmente falso, ¿no? Eso es un mito correcto, falso. correcto. Hay una cuestión también. ¿Cuánto tiempo, Jonathan, se puede conservar el vino? Va a depender de las condiciones de conservación que tengamos en casa. Principalmente temperaturas para vinos en general, 12 a 14 grados centígrados. Humedad también, si tenemos una cava climatizada, 75-85% de humedad. El vino, una vez que llega a casa, no hay que tocarlo, no hay que revisarlo en cada momento, hay que dejarlo descansar porque es un ser vivo, un ser orgánico. Si es posible, que no tenga ningún poco de luz, porque eso oxida también al vino. Entonces, si cumplimos con esas condiciones de conservación, el vino puede durar 2, 3, 4 años, dependiendo el tipo de vino. No todos los vinos van a llegar de repente a 10, 15 años. Podrían llegar Mm, oxidados, pero hay que tener también bastante conciencia de que los vinos peruanos son procedentes de viñas jóvenes, entonces no podemos lograr en grandes cantidades vinos de guarda, ¿no? 20, 30, no, eso no. De pronta viva, correcto, simplemente. correcto. Bueno, cuando hablaste de humedad y frío, digo yo que Lima cumple en la mayor parte del año esos requisitos, no así, lógicamente, en los 3 meses prácticamente de verano. Es cierto aquello que guardando bajo tierra también se conservan de una buena manera siempre que hayan sido cerrados con cera, digamos. Por supuesto, mira, en Europa antiguamente, hasta el día de hoy, existen las cavas, que son ambientes o espacios subterráneos, y se dice que por debajo del suelo la temperatura es constante y es el buen componente o el buen aliado para que el vino pueda, digamos, evolucionar de una manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco va a Ujú. haber luz. Entonces la temperatura de humedad, de frescura, va a estar totalmente constante, e incluso hay vinos que se añejan incluso por debajo del agua, del mar. Son vinos de crianza acuática, Caramba, ¿no? Poco se sabe, pero caramba. existe. Entonces el mundo del vino siempre va a ir evolucionando, evolucionando, y mañana más tarde no sabemos con qué nos vamos a encontrar, estimada Milagros. Qué interesante. El tiempo se va agotando, pero la pregunta es, visto, no sé, bueno, ya constataremos cuando volvamos a la patria, ¿se Ujú. puede hacer una visita al Fundo Sangayán? ¿Se puede? Pero por supuesto, con previa coordinación o anticipación podemos recibir al visitante, en el cual van a estar muy cómodos porque el ambiente es muy amplio, van a encontrar muchísimo calor desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y tenemos una barra también en la cual el visitante va a tener la oportunidad de degustar y de probar y de satisfacer su necesidad gustativa con los ricos cócteles, principalmente el chilcano, el pisco sour, ¿no? Un capitán ¡Qué tal vez en bien! base a los Es vinos y decir, piscos. se puede catar, se puede experimentar en Así es. en el fondo. Mira, justamente Así es. esta era mi inquietud, mi curiosidad también. Eh, y ofrecen, que no sé si sería ya mucho pedir, ofrecen también eh, alguna clase hay un servicio de venta de bocaditos, etcétera, o de bocados, digamos, que puedan acompañar esta cata. Por supuesto, siempre coordinándolo con anticipación, de repente 1 o 2 semanas antes, podemos organizarnos bien y no solamente traer y conseguir postres de la localidad regional, sino también conseguir o hacer, ¿no? En su defecto, platos típicos como la carapulcra, por ejemplo, Claro, para que un tiradito de acompañen, ¿no? picante. Por supuesto, Claro, se claro, puede hacer sí. todo. Sí, me gusta. Sí se puede hacer todo Se absolutamente. puede hacer Claro, todo. recuerdo en alguna oportunidad que hice un programa en vivo en Chincha. Entonces uno va recorriendo y claro, ahí era, además, definitivamente para sostener, había, esa cata, en ese momento había que ingerir también, ¿no? Y acompañar, que es lo mejor, ¿no? Acompañar también Así con unos es. platillos. La verdad es que se me han quedado muchos no sé, pero algunas buenas preguntas para desarrollar y bueno, quisiera comprometerte para más adelante, vista el despliegue de conocimiento que has hecho, por lo cual yo quedo muy satisfecha en verdad con esta conversación
siendo que eres el embajador del Fundo La Mora que produce precisamente Pisco Sangayán y lo que no sé es el vino también tiene este nombre, ¿verdad? Vino Sangayán. No, el vino específicamente se llama Vinos del Fundo La Mora. Justamente la línea de Fundo La Mora distingue a vinos secos como semisecos. Entre ellos está el Parra Encantada y el Copero de Casalla. Pisco Sangayán es el nombre propio para nuestra línea de piscos, ¿no? Quebranta Italia, Oso Perfecto, Cholado y Mosto Verde también. perfecto. La verdad es que se me han quedado varias preguntas y bueno, no hemos hecho la diferencia entre sommelier aunque da, pero sommelier y catador de pisco. Así que te comprometo, Jonathan Serrano, próximamente para hacer, digamos, ya bajo otro enfoque, esta conversación que promueva el consumo de nuestro vino, progresivamente ir ganando espacio y que destaque en el Así mundo. es. Muchas Así es. gracias y salud. Salud, Milagros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy bien, hemos estado a través de ODTV con este sommelier profesional que ustedes han podido tal vez recordar algunas cosas que uno, si es que ha tenido la posibilidad de leer, o tal vez más bien de conocer respecto de nuestra bebida, digo yo, de la bebida bandera nacional del pisco, pero en realidad hoy era un poco más observar sobre lo que hay respecto del vino peruano, que mi anhelo siempre es que en el mundo se reconozca. Empezamos con los platos, hay que continuar ahora con nuestras bebidas. Volvemos.